tal? ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos como siempre a En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestra invitada en esta primera parte del programa. Es la congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, además, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, congresista? Verónica, ¿Cómo Mario. está, congresista? Buenas noches. Buenas noches. ¿Mañana tienen sesión de la comisión? Tuvimos hoy ¿Hoy? Una sesión con la comisión especial que impulsa el Ajá. concurso para la Junta y mañana continuamos con las sesiones ya para la reforma política y electoral. Con el señor de Solar, además, ¿no es cierto? Y el ministro de Justicia. El ministro de Justicia. Así es. Nuevamente, porque ya lo han tenido... Nuevamente. Ahora Nuevamente sí. el El ministro ministro de Justicia, porque el porque presidente del Consejo de Ministros no ha es ido. la primera vez que acude. ¿Lo van a recibir con bocaditos, con algo? Porque No hay presupuesto, pero, No hay presupuesto. pero sí con mucha expectativa de poder generar un escenario propicio para que la reforma que el país necesita se pueda aprobar. ¿Y cómo va a ser ese reencuentro? Con el señor de Solar, digo, porque además usted fue bastante dura, un día poniendo la silla vacía al costado, ¿no? Y de hecho sus colegas le dijeron, por favor, no es necesario, digamos, tampoco ir a ese extremo, ¿no? Pero usted fue muy dura, pidiendo todos los días, esperamos que venga, y luego poniendo ¿Es la cuarta invitación? silla vacía. Es la cuarta invitación. Ajá. Es la cuarta invitación. Mire, Verónica, más allá de la anécdota, porque ese hecho puede ser una anécdota, creo que está el compromiso con el país. Hemos perdido bastante tiempo en estos procesos de si nos encontramos, si viene, si no viene. Perdimos una sesión porque el presidente fue a dejar un oficio acompañándolo. Hemos perdido otra sesión porque hemos debatido cuestión de confianza y así. Entonces el cronograma que nosotros teníamos para terminar todo el 19 de junio ya sufrió un retraso. Ahora que hay una prioridad solamente sobre 6 proyectos, entonces yo creo que vamos a poder cumplir con el plazo que la comisión misma se puso al inicio de este proceso. Así que yo espero que la visita del presidente del Consejo de Ministros sea para aportar, Pero sea ya tienen para avanzado, escuchar por lo también. menos, o tienen avanzada, mejor dicho, la discusión sobre uno de los proyectos. Sobre el proyecto de ley sobre impedimentos para ser Así candidatos, es. de esta etapa, ¿no? Porque en la anterior debatimos y prácticamente hemos terminado uno de los proyectos más densos, que es el que ve las relaciones ejecutivo-legislativo, donde hemos modificado 9 artículos de la Constitución ya, y de esos es bueno comentar para que la gente sepa que 6 de ellos han sido aprobados por consenso, por unanimidad, no por ¿Van a consenso, por revisar unanimidad. todo eso, incluso lo que ya tienen aprobado con el presidente del Consejo de Ministros y con el ministro de Justicia? No, solamente los temas que ellos impulsan a través y que han impulsado a través de la cuestión de confianza. Bueno, por ejemplo, el que están discutiendo ahora. Por entonces. ejemplo, el de impedimentos para ser candidato. En realidad, este es un proyecto que busca que no entren al ejercicio público a través de una postulación, a través del voto popular, personas que tengan una sentencia en primera instancia por delito doloso, que tenga una pena superior a 4 años. Y esto cubre, disculpe, presidencia, todos los cargos de elección alcalde, regidores. Cargos de elección popular. Ya. Sin embargo, durante el debate, en el cual básicamente los puntos en los cuales no existía coincidencia era en qué artículo de la Constitución colocamos un impedimento de este tipo. Si en el artículo 2, en el 31, en el 33 o en el 34, como lo ha propuesto el Ejecutivo. En el 34 lo que nosotros tenemos es el impedimento para que policías y militares puedan ser candidatos. Entonces surge la pregunta válida que la planteó la congresista Beteta. No es una falta de respeto a nuestras autoridades mezclar un impedimento, claro, en igual pie. así es, en el mismo artículo a los sentenciados con los policías Como y los si ser militares. policía fuese estar sentenciado. Claro. Exacto. Entonces, viendo eso y existiendo un proyecto de ley del congresista Violeta que plantea no solamente el impedimento, y esta parte me parece importante, porque ¿qué se está buscando? Garantizar, es una forma en la cual el Estado se proteja del ingreso de gente potencialmente nociva, ¿no? Entonces, ¿quiénes son? ¿Solamente los que ejercen cargo público por elección popular? ¿Y los que ejercen cargo por designación? Como los ministros, dice usted. Como los ministros, Tantos los gerentes. funcionarios. Claro, Hemos visto ahora entonces... el Ministerio de Transportes, por ejemplo. Así es, y entonces, ¿cómo proteges al Estado de ellos? Entonces surgió en el debate la propuesta de varios congresistas que decían, ok,
protejamos al Estado también de la posibilidad de que malos funcionarios sigan ejerciendo. Entonces el impedimento también se propone para funcionarios. También los funcionarios que tienen sentencia en primera instancia. Todos los delitos era otra de las preguntas. ¿Por qué surgió esto? ¿Y si la sentencia es por no pasar alimentos? ¿Les aplica? No, no les aplica. Entonces, un mal padre, un padre irresponsable, ¿sí puede ser candidato de acuerdo a este impedimento? Sí. ¿Y otros delitos que tienen menos de 4 años? También. Y entonces, como decía el congresista Iberico, ¿por qué poner en la Constitución penas de 4 años? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no? Entonces, digamos que esto, que requiere un debate más amplio, se pone a la ley. La Constitución contiene el impedimento de sentencia en primera instancia y el desarrollo, el detalle ya iría a la ley, que es como estamos proponiéndolo y como también además surgió producto del debate. Y podríamos entonces, a ver, para que el y ampliarlo a los funcionarios, sí, porque obviamente la corrupción no está solamente del lado del alcalde, no, claro, también está del lado de sus gerentes. Si no, veamos el ejemplo más cercano ahorita, el de la señora Susana Villarán. ¿Ella lo hizo sola? No, lo hizo con su gerente y probablemente con muchos otros más funcionarios. Entonces, ¿cómo es que tú sancionas solamente al candidato y dejas todo lo demás, que es donde está la gran corrupción, afuera? A menos que la voluntad no sea, o la esencia, no sea realmente proteger al Estado de la posibilidad de que inescrupulosos puedan lucrar en él, sino otro. Entonces yo creo que si vamos a respetar la concepción de protección, de garantía al Estado, de la posibilidad de malos, digamos, autoridades o funcionarios, entonces que esto sea transversal. Okay. ¿Y cómo quedó entonces? Hay una propuesta que ha recogido lo que han aportado cada uno de los congresistas durante el debate, que se presenta mañana. Pero porque, que ya tiene el consenso. Sí, perdón, eso justo iba a hablar sobre el consenso, porque la información que teníamos es que las bancadas de Alianza por el Progreso, Nuevo Perú, Frente Amplio, la bancada liberal, Peruanos por el Cambio, están disconformes con un predictamen. Es el número 4190. Yo no es sé el si proyecto de ley 4190. Del que estamos hablando. Entonces, este no es el de consenso. Es que yo realmente espero que podamos ponernos de acuerdo. Espero que podamos ponernos de acuerdo. Pero todavía no se ha puesto, entonces. Hay consenso en que se ponga en la Constitución. Ya. ¿Ok? Está en la propuesta está para ponerlo en la Constitución. ¿En qué artículo? Bueno, no hay consenso todavía. Es que en realidad no existe un artículo en la Constitución que vaya a cogerlo completamente. Encontraremos la fórmula, pero yo creo que eso no puede generar mayor discrepancia. Si va en el 2, en el 31, en el 33 o en el 34, no creo que sea motivo de gran disputa. Y lo otro es que sea para sentenciados en primera instancia. Ok, ya está. Digamos que lo que les preocupa en términos grandes está. Probablemente la letra más pequeña sea motivo de volver a discutir el día de mañana, pero lo que hay es la máxima voluntad de escuchar. Es por el tema de la función pública. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren los eso sí tendrían que preguntarles a ellos. Son varias bancadas. ¿Por qué les preocupa la corrupción de un solo lado y no les preocupa la corrupción del otro lado? En todo caso, yo creo que ellos podrán explicarlo, porque es que se oponen. No es la bancada de Alianza para el Progreso, entiendo, sino el congresista Iberico. No sé si él está hablando a nombre de su bancada. Realmente no lo sé. Tampoco sé si los demás firman por su bancada. Y tampoco creo que hasta que converse con ellos pueda comprender con precisión qué es lo que les preocupa. Porque yo he revisado su documento y, como le digo, está en la Constitución, está la sentencia de primera instancia y se está ampliando, de acuerdo a lo que se ha dicho en el debate, que se proteja al Estado de la posibilidad de que corruptos, que no solamente se eligen, sino que entran y que son sobre los que menos regulación hay, puedan encontrarse también. Esto van a conversar mañana con los ministros, sí, ese tema, pero no solo ese tema. En realidad el ministro, el presidente del Consejo de Ministros quiere hacer una exposición sobre casi todos los temas de la reforma. Será cuestión de que en la comisión eso se pueda acoger. ¿Y cómo va el asunto de las esencias, que ha sido materia de controversia? Sabemos que a la hora de referirse a la cuestión de confianza, no al momento de presentarlo, sobre todo el presidente del Consejo de Ministros dijo que y el presidente de la República también, en realidad, si las esencias eran trastocadas, no sé exactamente cuál fue el verbo que usó, pues ellos podían considerar que la confianza no había sido otorgada, digamos, cabalmente.
La cuestión de confianza es de ejecución instantánea. O la das o no la das. No es de resultado diferido. Es decir, no está sujeta a un control posterior. Entonces, la confianza, de acuerdo al oficio que se ha enviado al Poder Ejecutivo y de acuerdo a lo que se ha votado, y está además acotada. Dice, cuestión de confianza dentro del marco de la Constitución y el reglamento. Y la Constitución, que yo conozca, no contiene en ningún lado, a menos que haya algo que no haya visto, el término esencia o desnaturalización. Sobre todo si se trata de reforma constitucional. Yo creo que ahí están de acuerdo todos los constitucionalistas. El poder constituyente solamente lo tiene el Congreso de la República. Por lo tanto, es el único facultado para modificar la Constitución. Es más, se han puesto candados muy grandes para la modificación de la Constitución porque la Constitución impacta sobre todo nuestro sistema normativo y los candados que se han puesto no son pequeños. Se requiere 87 votos en 2 legislaturas, por lo menos, un referéndum. Entonces, digamos que no se puede sustituir ese control para cambios en la Constitución porque de pronto el Ejecutivo haya creado una comisión de alto nivel que de pronto se convierte en un poder constituyente por encima de todos. Sí. Difícil que el presidente del Consejo de Ministros, digo, mañana lance este tema sobre la mesa, sabiendo además que es así controversial, cuando está asistiendo a la Comisión de Constitución después de tantas invitaciones negadas, ¿no? Imagino que yo que este acercamiento a la Comisión de Constitución es también como una distensión en esta relación. Pero va a aflorar el tema de todas maneras, porque está sobre el tapete hace tiempo, ¿no? Pues no sé, ¿ustedes tienen la intención de tocar este tema o prefieren hablar sobre las reformas? ¿O quieren entramparse otra vez en la pelea? No, es que ese es el tema pasado. Sí, o sea, el tema de la cuestión de confianza tuvo su momento y ya pasó. Ya pasó. Yo tuve una posición al respecto, la sustenté y voté en concordancia con mi posición. Pero ese momento ya pasó. Claro, pero mañana puede decir, y nosotros consideramos, es previsible que lo diga, que lo esencial de estos proyectos sobre los que estoy exponiendo son las características A, B y C, de manera que el tema de lo esencial va a aflorar en algún momento. En todo caso, inexorablemente. En todo caso, pues eso será tomado en cuenta. ¿Qué es lo que piensa el Ejecutivo con respecto a sus propuestas? Se debatirá, se analizará y como corresponde en democracia, se votará y será finalmente el primero, la comisión en primera instancia y luego el pleno del Congreso el que decide el futuro de cada una de estas reformas. Como presidenta, yo recojo el sentir de todos los demás y siempre que estén dentro del marco de la Constitución se dictamina y luego pues finalmente se llevará a votación. En lo que ocurre en democracia. Se han planteado unos distintos a los que había originalmente y la legislatura tampoco va a terminar el 15 de junio, ¿no es cierto? En realidad no. Los plazos están dentro de lo que se había planteado. Es más, se ha alargado un poco más porque nosotros habíamos previsto terminar los 12 proyectos de ley al 19 de junio. Así que incluso el cronograma que nosotros habíamos planteado originalmente se extiende un poco más. Digamos que se ha cambiado un poco el orden y, por ejemplo, ahora se ha subido la reforma constitucional sobre impedimentos, que a las alturas que vamos ahorita ya se estaría debatiendo si nuestro cronograma original se habría respetado. O sea, antes del pedido de cuestión de confianza, el cronograma de la Comisión de Constitución era para terminar, digamos, de debatir los 12, todos al 19 de junio, o sea, la próxima semana. Así es. O sea, porque yo le he escuchado en algunas entrevistas que he dado decir que por gusto se pidió la cuestión de confianza porque el cronograma ya estaba. Pero entonces, yo no entiendo por qué. Entonces el primero nos está mintiendo, porque primero nos ha dicho que ustedes han debatido 3 horas el proyecto de la inmunidad y que además no estaban haciendo nada. No, entonces usted dice que ya y que piden por favor que el cronograma se extienda. Entonces, no, la ciudadanía dice, bueno, ¿a quién le vamos a creer? El premier va y comienza, ¿no?, a pedir su cuestión de confianza y se va a dar todo este debate y después acá la congresista nos está diciendo de que ya todo estaba hecho. Hay incluso situaciones que yo no entiendo. Dicen, por ejemplo, he escuchado al secretario general de Transparencia,
al señor Gerardo Tábara decir, qué bueno que ahora solo van a debatir los 6 proyectos de ley del Ejecutivo y están descartando los cerca de 200 proyectos de ley que habían originalmente. Yo no puedo hacer eso. O sea, si hay un proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo y hay 20 proyectos de ley propuestos por el jurado, propuestos por los congresistas, necesariamente, de acuerdo al reglamento, tienen que acumularse a la propuesta del Ejecutivo. No puedo coger solo la propuesta del Ejecutivo y desconocer las demás. Eso sería no solamente ir contra el reglamento, sino ir contra el derecho que tienen quienes tienen iniciativa legislativa. Entonces no se ha hecho eso. Están acumulándose y se están ordenando en un cronograma que la Comisión ha considerado que vamos del mayor consenso al menor consenso, de impedimentos para ser candidatos a la inmunidad parlamentaria, ¿no? Claro. Digamos un poco para que fluya Para el desbloquear, debate sí. y se vean productos en menor tiempo que en aquellos que generarían probablemente mayor ¿Nos debate. ¿Les puede decir ese orden para más o menos tenerlo claro? Sí, claro. Tenemos en primer lugar ¿De más facilito a más difícil? impedimentos para poder ser candidato. Ok. Luego tenemos organizaciones políticas que tienen que ver con el ingreso y la salida. Cuántas firmas necesitas para constituir partido, Ok. cuántas para dejar de serlo, digamos en términos más resumidos. Luego viene democracia interna, que tiene que ver con las elecciones abiertas, obligatorias y universales para todos los peruanos en las elecciones internas de los partidos políticos, que incluyen también ahí la paridad y la alternancia. Digamos, esos están en la lista en primer lugar. Luego viene ya la eliminación del voto preferencial y la vinculación obligatoria a las elecciones internas en las elecciones generales y finalmente el tema de la inmunidad parlamentaria. Que es lo más duro. Que lo han digamos dejado es para el que final. genera Yo creo mayor, que ya mayor el de discrepancia. las elecciones internas ya va... O sea, van a empezar pronto a... Sí, van a llegar al punto de hervor más o menos, Pronto. más o menos rápido. Como en un ¿no? día. Tenemos obviamente un panorama que yo lo veo de manera bastante propositiva, para usar un término que no me gusta mucho, pero que lo han usado bastante, porque nos permite ver si realmente nos estamos orientando hacia lo que necesitamos. Tenemos una ciudadanía alejada del quehacer político, fastidiada del quehacer político, que tiene, digamos, incluso un sentimiento adverso a la que le fastidia todo lo que tiene que ver con la política. Y buscamos, desde mi perspectiva, un acercamiento, que el ciudadano quiera hacer política, que las mujeres quieran hacer política, no porque hay una cuota que las va a meter a la fuerza, sino porque queremos participar en la actividad política, que los jóvenes quieran hacer política. Y veamos si estas medidas realmente se orientan a eso. Yo creo que no es problema ni siquiera de modelos, es un problema de personas y de cómo hemos estado trabajando este tema. Y si esto que están proponiendo realmente nos acerca a ese fin o por el contrario genera un fastidio más. Imagínate que te obliguen a ir a votar por las elecciones internas de los partidos políticos, de los que probablemente no solo no sepas nada, sino que voluntariamente no quieres saber nada. Entonces, ¿realmente vas a elegir bien? O sea, te vas a tener un padrón gigante de organizaciones políticas con todos sus candidatos internos. ¿Cuánta oportunidad de conocer vas a tener para tomar una decisión? Yo le preguntaba hace poco en un canal interno al presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma, señor Tuesta, a propósito de los costos, porque él había dicho que yo exagero cuando digo que son 1.000 millones, ¿no? Y que son solo 200, eso no es verdad, son más de 800 millones que se han gastado en la última elección. Y a eso hay que sumarle la publicidad en medios de comunicación, en radio y en televisión, que ahora ya no corre por cuenta de los partidos, sino corre totalmente por cuenta del Estado. ¿Cuánto va a costar eso en elecciones internas? O sea, le vamos a dar plata de nuestros impuestos a todos los partidos que van a presentar... Como para 20 que hagan... serán. No, ahora son 23. 23. Si aprobamos la reforma, probablemente eso se duplique y tengamos 50 partidos en la siguiente elección interna. Entonces, ¿de qué tamaño va a ser la franja para que permitas que el ciudadano pueda informarse sobre los candidatos internos de los partidos políticos? ¿Y qué cuánto? le dijo? Me dijo que eso se verá, pues. Entonces, digamos, no se está diciendo la verdad completa. Y tiene que preocuparnos cuánto cuesta, porque van a ser por lo menos 1.000 millones... 1.000 millones en una elección interna que no sé si va a cumplir con la función para la cual han diseñado esto. Entonces, sí debe preocuparnos, sí debemos poner todas las cartas sobre la mesa en un debate que nos convoque para aportar, no para dividir, para aportar, que siempre ha sido nuestra motivación
Jamás hemos estado buscando obstruir, como dicen, petardear la reforma. ¿Por qué? Si yo soy política, ¿y qué mayor interés puedo tener en que hagamos política de manera transparente, limpia y cercana al ciudadano? Y eso es lo que finalmente buscamos. Y le voy a rogar que por favor me permita poner un ejemplo. Así nos apuraron con la ley de la Junta Nacional de la Justicia. Nos pusieron cuestión de confianza, luego nos impusieron plazo, 4 semanas para la reforma constitucional, fuimos a referéndum y después nos dijeron 1 mes para que tengan el proyecto de la Junta Nacional de la Justicia. Me opuse al uno, me opuse al otro, me opuse al siguiente y me opuse al final. Y les dije, por favor, permitan que primero salga la ley de la Comisión Especial mientras vamos puliendo la ley de la Junta Nacional de Justicia. No sé si recordarán todo lo que hubo con respecto a que nos juntemos las comisiones de justicia y de constitución, claro, y que salga la ley. Hasta el final yo dije que esto no era una buena idea. Hoy día hemos tenido a todos los miembros de la Comisión Especial pidiendo correcciones a la ley, pidiendo ampliación de plazo, pidiendo cambios, que se encuentran artículos contradictorios. Sí, pues eso pasa cuando había cuestión de confianza y vía amenaza. Presionar, entonces? Por supuesto que sí, y hay que decirlo con el mea culpa que corresponde, porque no se pueden hacer cambios trascendentales sin tener la certeza de que hay un debate suficiente que te permite tomar una decisión adecuada, porque las consecuencias las vemos de inmediato. Y fíjese usted que en el tema de la Junta podemos prolongar el plazo, finalmente vamos a cumplir ya 1 año sin Junta, 1 año vamos a cumplir sin Junta, pero podemos corregirlo. Pero ¿qué pasa si tomamos malas decisiones para lo que significan elecciones? ¿Acaso tú después puedes dejar de tener ese alcalde o ese congresista o ese presidente? Ya no. Entonces, si van a hacer para hacer cambios que van a tener un impacto en decisiones trascendentales, que por lo menos haya la información y el tiempo suficiente para el debate. Volviendo a la reforma política, si no el 19, ¿cuándo es verosímil que tenga el Pleno ya el trabajo terminado de parte de la Comisión de Constitución? Yo espero que mañana podamos votar esta primera reforma, que es una reforma constitucional. Estoy olvidando un tema, me he saltado uno. Y lo he saltado porque mentalmente seguramente mi bloqueo ocurre. Y es que el siguiente punto que nosotros tenemos en el cronograma es la ley sobre financiamiento ilegal de organizaciones políticas. Y es que ese proyecto está paralizado en tanto el presidente del Congreso no rompa la parálisis parlamentaria que tiene, porque han solicitado una reconsideración a la ley que el Congreso aprobó en diciembre pasado. En diciembre pasado el Congreso dijo que es un delito el financiamiento ilegal de campaña y aprobó un proyecto de ley, aprobó una ley, la exoneró de segunda votación y se aprobó con el voto favorable de 5 bancadas. Sin embargo, los grupos de izquierda presentaron una reconsideración y el presidente del Congreso salió a decir después que él no iba a poner esa reconsideración a votación porque consideraba que era una ley nefasta. Muy bien, mientras él no rompe esa reconsideración, no podemos entrar al debate del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo. Entonces, si el presidente del Congreso decide en el siguiente pleno poner al voto la reconsideración, podemos abocarnos al conocimiento de esa ley, que era la última que me faltaba. Por eso contaba 5, me faltaba una, y era esta. Yo espero que rompiendo esto, aprobando la reforma constitucional el día de mañana, ya podríamos ir pensando en por lo menos 2 leyes aprobadas en esta misma semana. Sí. ¿No? Entonces yo creo que el camino no está difícil. Sí se va a poner un poco más complicado, digamos, en el sentido de que va a haber mayor elementos de análisis para cuando entremos a temas como organizaciones políticas, claro, como democracia interna, como inmunidad parlamentaria. Pero ¿cuál es la fecha que se han planteado idealmente, si no el 19? No tenemos fecha de finalización ahora. Yeah. Lo que podemos decir es que tenemos la mayor voluntad y predisposición a trabajar a tiempo completo, que es lo que estamos haciendo. Muy bien, entonces para redondear, mañana se tendría ya listo. Está el dictamen. Esperan este dictamen, la 4190, que aparentemente hasta hoy no tenía muchos consensos, pero mañana probablemente está sobre los impedimentos que tendrían que tener los candidatos para los que son elegidos. Estos impedimentos se van a definir mañana, probablemente. El día de mañana el dictamen está listo y, como le digo, se amplía a fin de proteger al Estado de la posibilidad de que también, no solamente los elegidos, sino también los designados,
puedan estar impedidos de ejercer función pública. Ok. Con este dictamen que probablemente se apruebe mañana, para no tener alcaldes, congresistas, gobernadores regionales y probablemente también funcionarios que tengan sentencias de primera instancia, retrocediendo un poco en el tiempo, el caso de Donaire, por ejemplo, podríamos tener otro Donaire Por en el supuesto siguiente que Congreso, sí. a pesar Por de esto supuesto que que mañana sí. van... Por Ok, supuesto que otra sí. preguntita. Y sí, Podríamos pero tener- sí es bueno que se sepa por Sí. qué. Porque Es sí que puede quiero haber otro preguntarle sobre Donaire. dos congresistas. Perfecto, perfecto. O sea, es importante eso para que los congresistas mañana que van a decidir, no queremos tener otro señor Donaire a partir del 2021. Entonces miren bien lo que van a votar. Porque con estas modificaciones que están haciendo, el señor Donaire entró en el 2016 Sin sentencia. sentencia. Entonces, sin sentencia. Ok. ¿Qué vamos a hacer con todas las hojas de vida, que es ya un clásico de clásicos, que acá siempre nos burlamos ya porque ya no nos queda más que reír, Claro. que mienten en la hoja de vida? Porque justo hemos tenido, creo, ahora un tema relacionado a la congresista Yesenia Ponce. O sea, ya son tantos congresistas, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque lo de ellos es después, o sea, ellos entran al Congreso mintiendo en su hoja de vida, ¿no es cierto? Y luego en el camino nos damos cuenta que no han ido al colegio, que no han estudiado, que no han ido a la universidad, que no terminaron, que no han hecho posgrado, que no han hecho todo lo que dicen. ¿Alguna de estas modificaciones que se van a ver mañana van a poner también un candado? Ninguna. Tampoco. No, ninguna. Es más, es importante que se sepa que normalmente las autoridades entran, sobre todo las de los gobiernos regionales y locales, entran sin procesos, entran con un historial completamente limpio, y es durante su ejercicio que acumulan una serie de denuncias. Veamos el ejemplo más cercano que tenemos, el del presidente de la República. 46 denuncias por lo menos son las que ha tenido, y es más, tiene en este momento una acusación fiscal, es decir, ya investigaron, ya lo encontraron con responsabilidad para afrontar la siguiente etapa del proceso, y eso tampoco tendría ningún tipo de impedimento, porque el impedimento es solamente para sentencias. Es más, repito una vez más, si tienes sentencia por alimentos, Claro, no para te determinado alcanza, tipo de delitos con no te determinado tipo de alcanza pena. tampoco el impedimento. Por eso es que estamos diciendo, de acuerdo a ley, para que en la ley podamos desarrollar, incluso pudiendo ir hasta la acusación fiscal. Pero ahí sí también enfrentamos un problema que es necesario comprender, porque no podemos dar leyes de acuerdo a la coyuntura, sobre todo si son de reforma constitucional. Y yo creo que en este momento nuestro país, y lo digo con absoluta claridad, lo he sostenido, lo sostengo y espero que esto cambie para dejar de decirlo, vivimos persecución política, hay una criminalización de la política. Basta que un colaborador eficaz que nunca se corrobora lo que dice, te incrimine con algo y te conviertes en el criminal más grande que existe en el Perú. Y eso obviamente abre el camino para el abuso, para el ¿Quién ejerce a su totalitarismo. entender la persecución política? ¿Perdón? ¿Quién ejerce a su entender la persecución política? El Ministerio Público. El Ministerio en este momento el Público. Ministerio Público, sí, lo digo con absoluta Por sí y claridad. ante sí. Mire lo que está pasando con Keiko Fujimori, va para 7 meses presa por los dichos no corroborados de un testigo protegido, en el cual supuestamente da cuenta de hechos que incluso han sido desmentidos. Pero eso cuenta con la aprobación del Poder Judicial también. Y permanece presa, no todavía, porque en este momento, digamos, está para que se revise su recurso No, de acuerdo, pero cuando de le dictan la casación. prisión preventiva, quien acepta eso es el Poder Judicial. ¿no Sí, es cierto? claro, es verdad, es verdad. Estamos viendo temas, si bien es cierto, no tienen que ver con la política, pero han metido a la cárcel 7 meses en prisión preventiva a alguien que cometió un homicidio culposo, perdón, ni siquiera homicidio, ¿no? Que cometió un accidente de tránsito. 7 meses en prisión preventiva, ¿realmente eso es sostenible? Yo creo que no. O vemos acusaciones que salen por los medios a partir de hipótesis fiscales que no tienen el mayor sustento para poder hacer elucubraciones de ese tipo. Entonces sí se convierte en un gran problema que jueces que sentencian por todo, fiscales que acusan por todo, Entonces, ¿dónde viene la persecución del Poder Judicial y el Ministerio Público? puedan llevar a impedimentos que puedan estar direccionados. Y creo que ese es un elemento que no debemos dejar de ver en esta discusión. Pero habla de jueces también, entonces la persecución viene de ambos lados, de los jueces y los fiscales. Creo que hay un exceso, absolutamente un exceso. Porque ayer, ya que menciona ahora sobre el tema de Keiko Fujimori, ayer en un reportaje en Cuarto Poder hemos escuchado otras conversaciones del juez supremo Aldo Figueroa,
pidiéndole favores para poder colocar en un lugar en la Corte Superior del Callao a una conocida suya. O sea, demostrando, digamos, lo que quería demostrar el reportaje era que había una coordinación, una cercanía entre este juez supremo con este señor Walter Ríos, que ya sabemos a qué se dedicaba, menos a impartir justicia, ¿no es cierto?, en la Corte del Callao. Yo digo, este señor Figueroa no tendría que estar en el Poder Judicial, ¿no? O sea, ¿qué juez supremo, qué nivel de jueces supremos tenemos que llama a pedir para favorcito para poder colocar a tal o cual persona? Es un nivel pero terrible. Ahora, ya se especula, ¿no es cierto?, que puede haber alguna conexión y que mejor sería que el señor se inhiba en la casación que se va a ver por la prisión preventiva de la señora Keiko Fujimori. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Mire, que yo conozca, no hay ninguna investigación al juez supremo Aldo Figueroa. O sea, no conozco de alguna investigación. En todo caso, tendría que verse en el canal que corresponde. Pero sí podría referirme a hechos concretos. Por ejemplo, esta recusación que se había presentado para que se aparte del proceso por parte del procurador. La sala ha emitido su resolución en el sentido de no solamente no tienes legitimidad para presentarte en este proceso, sino que además estás entorpeciendo y retrasando innecesariamente que se pueda revisar el tema de fondo, que es la casación. Entonces, digamos, más bien hay una llamada de atención a la sala por esta recusación que, de acuerdo al criterio de la sala, no mío, estuvo no solamente indebidamente presentada, sino también que hasta habría existido malicia en la tramitación de la misma. Sí, pero luego de haber escuchado este audio, ¿no sería mejor, digamos, incluso para el propio Keiko Fujimori, para que no genere ningún tipo de suspicacia, que el propio juez se inhiba y pongan a otro? Mire, Verónica, las causales de inhibición no son aquellas que imaginamos o que nosotros deseáramos. Pero él puede pedir. Están taxativamente señaladas en la ley. Pero él si es que él tiene algún interés en el resultado, si es que tiene algún nivel de parentesco con la persona sobre la cual va a haber su causa. O sea, están taxativamente señaladas. Pero él lo puede pedir. Pero las causales están taxativamente señaladas. Yo creo que no podemos administrar o no podemos permitir la administración de justicia en un clima en el cual la sospecha y estos famosos audios puedan estar manipulando los procesos judiciales que a algunos les interesan. Yo creo que ese es un nivel al cual no podemos llegar en un Estado de Derecho, en el cual tiene que haber administración de justicia que sea predecible y que sea imparcial. No podemos actuar de esta forma en la cual la suspicacia te lleva y apártate. ¿Y por qué? ¿Por qué se tendría que apartar? Entonces, fíjese usted lo que está pasando. La Fiscalía no tiene en este momento una sola acusación más allá de la de Ollanta Humala. Y es por casos de aportes de campaña, ni siquiera por casos de corrupción. ¿Podemos decir entonces que la Fiscalía está blindando a los corruptos? Podría uno salir a decir, oiga, tiene tanto tiempo, no hace nada, los está blindando, y podría empezar a gritar blindaje y deberían salir estos fiscales porque pasa tanto tiempo y no acusan. O sea, Verónica, seamos un poquito más responsables al momento de emitir opinión y peor de exigir resultados. No lo digo por usted. No lo digo por usted. Así es. O sea, estoy llamando la atención con respecto a cómo actuamos y cómo juzgamos de un lado y del otro. Creo que debemos serenarnos un poco. Debemos aprender a respetar la ley y a no querer imponer nuestras reglas, porque mis reglas son las que creo que son las correctas. Un asunto más, congresista, a propósito, para ir terminando, por supuesto, a propósito de la elección del presidente del Congreso, que es algo para lo que ya no falta tanto tiempo, debe producirse a mediados de julio, ¿no es cierto? Dentro de poco más de mes y medio, ¿no? O bueno, un poco más de un mes. Poco más de un mes. ¿Cómo se aproximan desde Fuerza Popular a ese fenómeno? ¿Ya han resuelto ir solos, ir con alguien más? Si van solos, ¿con quién? No vayan, congresista. No es un tema que en nuestra bancada lo hayamos tocado. No, porque ese es un tema, y lo hemos dicho muchísimas veces, lo tratamos. Pero conforme se va acercando, digamos, ya... Igual, lo tratamos una semana antes de que se produzca la elección de la mesa directiva. Pero es inverosímil que lo tengan, o sea, que se lo saquen así como un disquete y digan, bueno, este tema no pienso durante un mes y medio. ¿No? Sí, los disquetes son de nuestra época. Así es. Sí. ¿Nunca hablan de eso? Es imposible. Claro, pues. Nosotros... Es imposible. Además, tenemos entendido que primero era Luz Salgado, luego el señor Galarreta, luego
luego, ¿no? Había como una sucesión. Un orden de prelación. Una sucesión sí. intestada Sí. había ahí. No, eso tampoco ha Tampoco. existido. No, tampoco ha existido. bien. Puede parecer difícil de creer, pero en realidad sí es así. Muy No bien. se Muy está bien. tocando el tema, no hay ninguna decisión que se haya tomado y se tomará en el momento que, de acuerdo Muy a la bien. tradición que tenemos nosotros, se toque. Muy bien, muchas gracias, congresista. A ustedes, Por haber gracias. venido. Vamos a una pausa y regresamos luego con nuestra mesa de análisis con Carlos Torres Caro, excongresista de la República, y con Raúl Castro, excongresista también de la República. Volvemos en un momento.